Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas? Bienvenidos a este su espacio, Sorbos del Elixir de Peso. Continuamos con el segundo punto de geometría analítica, que lo he denominado punto de inflexión. E inicio con una referencia personal que dice que el punto fue la génesis de una nueva creación. Vamos a ver cómo el punto influyó en una variante sustancial en el concepto de geometría. Cuando usted ingresa a un estadio con su entrada numerada, tiene el beneficio de ubicarse en el lugar correspondiente con clara precisión. Pues bien, de manera similar sucedió cuando los matemáticos modernos enumeraron con tripletas ordenadas de la forma x, y, z cada punto del espacio. Esto permitió que desde el punto desde un punto origen, todos los elementos espaciales, ya fueran existentes o creados por el ser humano, ocupasen un lugar específico, fueran enumerados, para decirlo así, y por lo tanto fácilmente identificables, favoreciendo así que la geometría tomara rasgos algebraicos, porque los puntos empezaron a ser pares o tripletas de números. Pues bien, con el advenimiento del sistema binario y el ingreso de las tecnologías electrónicas, esas tripletas se anotaron como ceros o unos y la localización se hizo más fácil, más rápida, expedita, diría yo. El plano fue el primero en ser enumerado mediante las coordenadas cartesianas, empleando puntos de la forma x, y. El punto dejó así de ser un concepto primitivo y por lo tanto indefinido y se define como par de números x, y en orden estricto. Primero se enumera la abscisa y luego la ordenada. Esos puntos van a ser proyectados, si queremos verlos, en un sistema de coordenadas de dos vectores, que son las abscisas o eje x, y las ordenadas o eje y cuatro direcciones, partiendo de cero hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia el frente o hacia atrás. Veamos, por ejemplo, un caso. Si yo me muevo 4 a la derecha y 3 hacia el frente, formo el punto 4,3. Si ahora me muevo 2 a la izquierda y 3 hacia atrás, logro el punto menos 2, menos 3. De similar forma, si me muevo un lugar a la derecha y 4 hacia atrás, logro formar el punto 1, menos 4. Y si me muevo un lugar a la izquierda y 2 hacia el frente, formo el punto menos 1,2. Siempre leo primero las abscisas y luego las ordenadas, en ese orden estricto. Además, una cosa importante es que podemos enumerar los 4 cuadrantes que se forman. En el primer cuadrante, por ejemplo, vamos a encontrar las abscisas positivas y las ordenadas positivas. Por lo tanto, cualquier punto que esté en el primer cuadrante va a estar conformado por dos números positivos. En este caso, 6 a la derecha, 2 hacia el frente. En el segundo cuadrante, y es cosa interesante, los cuadrantes se enumeran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Vamos a encontrar ahí las abscisas negativas y las ordenadas positivas. Por lo tanto, un valor que esté en el segundo cuadrante va a estar conformado siempre por una abscisa negativa y una ordenada positiva, menos 1,1. En el caso del tercer cuadrante, vamos a encontrar las abscisas negativas y las ordenadas también negativas. Por lo tanto, todo punto que esté en el tercer cuadrante va a tener dos valores negativos. Abscisa negativa, menos 4,
y ordenada negativa menos 4. En el cuarto cuadrante vamos a tener entonces, evidentemente, abscisas positivas y ordenadas negativas. Por lo tanto, un valor como este o un punto como este sería el punto 1 hacia la derecha, 3 hacia atrás, 1, menos 3. También es fundamental señalar que el punto de intersección entre ambos ejes es el punto 0, 0, que dicho sea de paso es el punto de referencia, es decir, de ahí partimos para poder nosotros enumerar el sistema de coordenadas. Ahora bien, todo punto que esté en el eje de las abscisas será de la forma x, 0. Por ejemplo, acá tendríamos el punto menos 6, 0. Me moví 6 a la izquierda, pero no me moví ni adelante ni hacia atrás. De forma similar, ese sería el punto 2, 0. Me muevo 2 hacia la derecha y no me muevo en el eje de la y. Por lo tanto, lo marco con 0. En el caso de que el punto esté sobre el eje de las ordenadas, entonces va a tener la forma 0, y. Por ejemplo, ese punto de ahí sería un punto en donde no me muevo en el eje de las x o abscisas, por lo tanto marco 0, y me muevo 3 en el eje de las ordenadas, 3 hacia el frente. Para este otro caso, tendríamos 0, no me moví en el eje de las x, y me muevo 4 hacia atrás. Por lo tanto, el punto sería el punto 0, menos 4. Con estas referencias, casualmente se tomaron para en el plano de nuestro sistema terrestre, se ordenara de tal manera que hacia la derecha del 0 está el norte, hacia la izquierda está el sur, hacia el este vamos a encontrarlo hacia el frente y el oeste hacia atrás. Por lo tanto, las referencias, cuando hablemos de el plano terrestre, serán estas: norte a la derecha, sur a la izquierda, este al frente, oeste atrás. ¿Estamos? Bien, vamos a empezar entonces a ejercitarnos un poquito en este campo de la geometría. Vamos a resolver para un recorrido en línea recta y empleando una escala de 1 igual a 100 metros, es decir, cada movimiento equivale a 100 metros. Y vamos a hacer un recorrido. Yo voy a salir de mi casa, que está en el punto 0, 0, porque este es mi punto de referencia, y voy a visitar a mis abuelos en el punto 4,9. 4 a la derecha, 9 hacia el frente, pero en línea recta. Por lo tanto, lo marco así. Ese es mi recorrido. Estando ahí, me voy a desplazar a la escuela, que está en el punto menos 10, menos 4, es decir, 10 a la izquierda del 0 y 4 hacia atrás del 0. Solo que, como lo digo, voy a hacerlo en línea recta. Por lo tanto, ese será mi recorrido. Y por último, voy a regresar, una vez que termino mis estudios, a la casa. Por lo tanto, mi recorrido sería de menos 10, menos 4 a el valor 0, 0. La pregunta es, ¿qué distancia en metros recorrí? Bueno, vamos a ir entonces resolviendo. Lo primero que hago es ver la distancia que hay de 0, 0 a 4,9. Una cosa importante es que para ello vamos a marcar las coordenadas correspondientes a ese punto 4,9. Si marcamos las coordenadas con rojo, nos damos cuenta de que se forma un triángulo rectángulo, en donde los catetos miden 1,4 y el otro mide 9. En esa condición, la distancia corresponde a la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Y por lo tanto, yo puedo aplicar aquí perfectamente el principio conocido con el nombre de teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. En este caso, tendría que decirlo así: la distancia al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 9 al cuadrado. En total, esto da 97.
Si la distancia al cuadrado es 97, entonces la distancia en sí sería la raíz cuadrada de 97, que en este caso sería 9,85. Por lo tanto, la distancia en metros sería 9,85 por 100, o sea, 985 metros. Esa es la distancia que hay de mi casa a la casa de mis abuelos. Ahora bien, veamos ahora la distancia que hay de la casa de mis abuelos a la escuela. Cosa importante, es lo mismo. Yo puedo marcar las coordenadas y me voy a dar cuenta de que para 4,9 y menos 10, menos 4, el triángulo presenta un cateto de 14 y un cateto de 13. Ahora bien, aquí quiero hacer una aclaración. Esos valores puedo obtenerlos no necesariamente dibujando el triángulo, sino mediante un procedimiento. El cateto 1, por ejemplo, es la diferencia de las abscisas. A 4 le quito menos 10. Eso me va a dar 14. Pero lo pongo entre dos barritas porque debo hablar de el valor absoluto de ese número, porque las distancias son positivas y los valores absolutos son positivos. Por lo tanto, 4 menos 10 da 14, en este caso positivo, y el valor absoluto de 14 es 14. Por lo tanto, la distancia corresponde. En el otro caso, tampoco era necesario dibujarlo. Pude haberlo hecho de manera algebraica. A 9 le quito menos 4. Me da 13. El valor absoluto de 13 es 13 positivo. Lo ponemos en valor absoluto porque los valores pueden dar en un momento dado negativo. Y las distancias, como son positivas, pues habrá que cambiarle el signo a positivo. Ahora aquí puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Distancia al cuadrado es igual a 14 al cuadrado más 13 al cuadrado. La suma de eso es 365. Por lo tanto, la distancia en sí sería la raíz cuadrada de 365, que en este caso es 19,1. Multiplicamos por 100 para ver en metros cuánto es, y sería 1910 metros. Ahora bien, dados los puntos XY y X1, Y1, dos puntos cualquiera, la medida de cada cateto es el valor absoluto de la diferencia entre las abscisas o las ordenadas, respectivamente. Eso va a ser siempre así. Por lo tanto, en este caso, el cateto 1 sería X menos X1. Y el cateto 2 sería Y menos Y sub 1. En valor absoluto, porque si nos da negativo, debemos pasarlo a positivo. ¿Estamos? Valoremos el regreso a casa para menos 10, menos 4. Ahí tenemos el regreso y las coordenadas dibujadas serían esas. ¿Estamos bien? Ahora bien, si a menos 10 le quito 0, me queda menos 10. Y el valor absoluto de menos 10 es 10. Por lo tanto, ya tengo el primer valor. Vean acá cómo lo del valor absoluto es importante señalarlo, porque nos daba negativo, pero las distancias no pueden ser negativas. En el otro caso, a menos 4 le quito 0, dame menos 4 y el valor absoluto de menos 4 es 4. Por lo tanto, en ese caso, los catetos miden 10 y 4. Aplicando el teorema de Pitágoras, tendríamos que la distancia al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esa suma da 116. Y por lo tanto, la distancia sería la raíz cuadrada de 116, que en este caso sería 10,77. En metros, pues multiplico por 100 y el resultado sería 1077 metros. Ahora bien, la distancia total recorrida es la suma de los tres desplazamientos. Por lo tanto, en este caso tengo 985, que es de mi casa a la casa de los abuelos, 1910 de la casa de los abuelos a la escuela y 1077 de la escuela de regreso a mi casa. Por lo tanto, la distancia total recorrida fue de 3.972 metros. Bueno, vean que la geometría, vista desde el álgebra, nos dice que no es necesario dibujar, que lo que podemos hacer es operar.
Aquí los valores que intervinieron realmente fueron las abscisas y las ordenadas. Pues bien, como dicen los especialistas, en geometría un mal dibujo es una buena solución. Pues bien, yo diría que en geometría analítica un buen cálculo es la precisa respuesta. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Por el momento, les invito a que me escriban a mi correo maario2707@gmail.com o a que visiten mi canal en YouTube, Matemalandia, donde van a encontrar cantidad de estos materiales. Muchas gracias.